Continuamos con nuestro curso de investigación académica. Seguimos en la sesión de recopilación de información, pero ahora nos centraremos en las fichas de resumen, en las fichas mixtas y en las fichas personales. El logro de esta sesión sigue siendo el mismo, que todos seamos capaces de elaborar fichas bibliográficas, textuales, de resumen, mixtas y personales para nuestro trabajo de investigación. Pasemos entonces a presentar las fichas de resumen. Las fichas de resumen son aquellas que contienen una síntesis de algunas ideas de una de las fuentes que estamos consultando. Estas fichas de resumen, al ser una síntesis de ideas de otros autores, se deben elaborar con nuestras propias palabras y nuestro propio estilo de redacción, pero respetando la idea que el autor consultado quiere comunicar. Nosotros ya sabemos hacer fichas textuales y seguramente ya hemos elaborado nuestras primeras fichas textuales. Ahora debemos comenzar a pensar en la posibilidad de elaborar fichas de resumen. Si recién nos estamos iniciando en la tarea de investigación, nos vamos a dar cuenta que elaborar fichas de resumen puede resultar un tanto más complicado que elaborar fichas textuales. Sin embargo, debemos saber que estas fichas de resumen nos serán de muchísima utilidad al momento de redactar. Por eso los animo a que, aunque sea un poco más laborioso, se animen a hacer sus fichas de resumen. Y entonces, acá algunos consejos sobre cómo redactamos nuestra ficha de resumen. En primer lugar, el resumen debe escribirse con nuestras propias palabras, con nuestro propio estilo de redacción. Por eso, como son nuestras propias palabras y nuestro propio estilo, no usamos comillas. En ningún caso usaremos comillas. Esa es una primera diferencia entre la ficha textual y la ficha de resumen. La ficha textual siempre entre comillas, la ficha de resumen no usa comillas. Segunda recomendación, se debe preferir resumir porciones amplias del texto, una página, 2 páginas. Muchas veces cometemos el error de agarrar un párrafo de la fuente consultada, quitar algunas palabras y querer presentar eso como nuestra ficha de resumen. Ahí realmente no estamos resumiendo, estamos eliminando algunas palabras. Por eso la ficha de resumen, para que sea de utilidad al momento de redactar nuestro texto, debe ser un resumen amplio de una porción del texto. Resumir 1, 2 páginas, por ejemplo. Entonces, subrayamos esto, resumir porciones grandes de un texto y no solo ideas sueltas. Tercera recomendación, nos debe quedar claro que resumir no implica comentar u opinar. No es el momento, cuando hacemos nuestra ficha de resumen, de dar nuestro comentario o nuestra opinión sobre la idea de la fuente consultada. Cuando hacemos el resumen, debemos atenernos al sentido original del texto. Debemos respetar las ideas del autor. Para hacer nuestra ficha de resumen es necesario haber leído toda la fuente, porque solamente leyendo toda la fuente podré entender la idea que el autor quiere comunicar y al entender esa idea podré hacer entonces el resumen necesario. Y por último, para hacer la ficha de resumen podemos hacer uso de las paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Decir lo mismo, pero con otras palabras. Podríamos plantear un ejemplo. Si yo les planteo esto, a caballo regalado, no se le mira el diente. Esto es un refrán. Si yo les pido que me interpreten este refrán, que me digan qué quiere comunicar este refrán, lo que ustedes tendrían que hacer es una paráfrasis, decir con sus propias palabras, decir con otras palabras lo que el refrán nos quiere comunicar. Ahí hay un ejemplo de paráfrasis. Alguno de estos ejercicios de paráfrasis lo veremos más adelante. Pasemos a ver acá los elementos que contiene una ficha de resumen. Al igual que la ficha textual, la ficha debe contener un título, debe contener un contenido, que sería la síntesis de la consulta o el resumen de las ideas, y debe tener también la referencia bibliográfica abreviada con la misma característica de la exactitud que acompañaba la referencia bibliográfica de la ficha textual. Veamos entonces un ejemplo. Acá tendría el contenido, la síntesis. En este caso, el contenido trata sobre Simón Bolívar y las influencias ideológicas que recibió Bolívar. Tenemos acá la referencia bibliográfica, Morón, 2012,
Y este resumen responde a lo que aparece en la página 78-81. Entonces acá tendríamos referencia bibliográfica abreviada. Una vez que he puesto el contenido y la referencia bibliográfica abreviada, voy a seleccionar un título que me permita tener una idea del contenido de la ficha. En este caso, influencias ideológicas de Simón Bolívar. Acá tendríamos el ejemplo de una ficha de resumen. Acá tenemos un segundo ejemplo. La misma lógica, acá está el contenido. Como vemos, no hay comillas. Tenemos la referencia bibliográfica, pero acá en la referencia bibliográfica ustedes se pueden dar, que es Judice 2002. No hay número de página, a diferencia del ejemplo anterior, en donde habíamos resumido página 78-81. ¿Qué ha pasado en este caso? Seguramente donde hemos obtenido el resumen es una página de internet, una página web, y entonces puede darse el caso que una ficha de resumen en la referencia bibliográfica, igual que una ficha textual, no tenga el número de página porque la información se ha obtenido de un documento que carece de paginación o con mayor probabilidad de alguna página internet que obviamente no tiene paginación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Porque siempre al final del trabajo está la bibliografía y la bibliografía contiene las referencias bibliográficas completas. Y luego el título, Políticas para la promoción de las industrias culturales. Pero hay otro tipo de fichas. También están las fichas personales. Las fichas personales son aquellas en que el contenido es producto de las propias ideas de quien elabora las fichas. Entonces, yo he podido elaborar fichas textuales, fichas de resumen, pero también podría elaborar fichas en donde yo voy a poner mis ideas que han surgido a partir de la revisión de diferentes documentos. Estas fichas personales van a tener una diferencia que no van a tener referencia bibliográfica abreviada, porque como no las estoy tomando en ninguna fuente, obviamente no hay referencia bibliográfica. Algunas pautas para elaborar las fichas personales. El contenido de la ficha personal debe estar enfocada a un asunto específico y puntual del tema que estoy investigando. Si el contenido de esta ficha personal es un comentario sobre algún aspecto particular del trabajo o un comentario sobre una ficha, sea textual o resumen en particular, debe indicarse. El comentario de la ficha debe estar sustentado. Es decir, no vale la pena hacer una ficha personal de una mera opinión, porque esa tiene que tener un sustento. Yo no podría decir, por ejemplo, estoy en desacuerdo con el libro de Jorge Bruce, nos habíamos choleado tanto, y ahí terminar mi ficha personal. En todo caso, yo podría decir que estoy en desacuerdo, pero luego tendría que presentar la argumentación que sustente esa opinión. Y finalmente, bueno, lo que comentábamos, el comentario de la ficha no puede reducirse a una opinión en general, ¿no? Por ejemplo, estoy de acuerdo con las medidas tomadas por el ministro, porque eso no nos va a resultar útil al momento de redactar nuestro trabajo de investigación. Acá tenemos un ejemplo. Definición de aborto crítica. Este sería el contenido. Y como habíamos dicho, no hay referencia bibliográfica abreviada porque son mis propias ideas. Y acá entonces habíamos dicho el título. El otro tipo de fichas son las fichas mixtas. En estas fichas mixtas se combinan los tipos de fichas vistas anteriormente. Por ejemplo, en una ficha mixta podría tener una parte textual y una parte de resumen, una parte de resumen y una parte de comentario, una parte textual y una parte de comentario, o los tres tipos de fichas a la vez. Son ciertamente fichas menos comunes en un trabajo de investigación. Seguramente en nuestro trabajo de investigación lo que va a ser más normal es hacer fichas de resumen y fichas textuales. También podríamos hacer fichas personales y seguramente en menos casos haremos fichas mixtas. Pero de todas maneras presentamos algunos ejemplos. Ejemplo de ficha mixta, textual y resumen. Tengo acá el título, un solo título para toda la ficha. Tengo una primera parte que es textual, lo indico porque está entre comillas. Acá estoy cortando una parte del texto que ya no considero que es relevante, por eso pongo los 3 puntos suspensivos entre paréntesis. Acá termina la parte textual, por eso cierro comillas. Y acá planteo
resumen. Y acá encuentro la referencia bibliográfica abreviada de donde he tomado el resumen. Tendríamos otro caso, que es resumen y comentario. Nuevamente, un título, una primera parte que es resumen, no hay comillas, acá está la referencia bibliográfica abreviada, y luego el comentario. El comentario, como ya habíamos dicho, tampoco hay referencia bibliográfica abreviada porque es una idea propia. Tenemos un ejemplo de ficha mixta, pero ahora textual y comentario. Tenemos el título, nuevamente la parte textual, siempre entre comillas. También ahí he cortado una parte del texto que no me parecía relevante, entonces he puesto paréntesis, 3 puntos, y luego acá viene el comentario. Nuevamente no hay referencia bibliográfica abreviada porque al ser un comentario es una idea propia. Tenemos otro ejemplo de ficha mixta, pero acá combinando los 3 tipos, textual, resumen y comentario. Una primera parte que es un resumen, una segunda parte que es la parte textual y entonces va entre paréntesis, y finalmente un comentario. Muy bien, hemos visto las fichas de resumen y las fichas mixtas. Después de haber hecho esta rápida revisión teórica, creo que estamos en condiciones de pasar a nuestro material de trabajo y entonces evaluar si las fichas que se le presentan de resumen, personales y mixtas están correctamente elaborados, y una vez de haber hecho esa evaluación podemos pasar a elaborar nuestras propias fichas. En este caso les pediremos que a partir de sus propias fuentes elaboren fichas de resumen y fichas mixtas. Muchas gracias.